Y ahora vamos a compartirles algunos detalles desde la Asamblea Nacional, porque contarles que la bancada Revolución Ciudadana ha hecho una solicitud de juicio político, propone un pedido de juicio político contra Sebastián Corral. Sebastián Corral fue exsecretario de la Administración y Gabinete en el gobierno del expresidente Guillermo Lasso. También comentarles que Contraloría General del Estado informó en febrero de este año de que Corral no debió ser designado ni posesionado como parte del gabinete del expresidente Guillermo Lasso, esto debido a que él es accionista de un fideicomiso que tiene contratos con el Estado. Esta denuncia en la que se basa Revolución Ciudadana para proponer este pedido de juicio político se debería por un incumplimiento sistemático en sus funciones. Vamos de inmediato con Rolando Goyes para que nos cuente un poco más acerca de este pedido. Rolando, te escuchamos. ¿Qué nos puedes contar desde la Asamblea Nacional frente a este tema? Corap. Y el país integra, compañeros, seguimos con más información y comentarles lo que fue el pedido de la bancada de la Revolución Ciudadana. Patricia Núñez ha mencionado que se pedirá el inicio de juicio político a Sebastián Corral, quien era exsecretario de la Administración Pública del gobierno de Guillermo Lasso. Han señalado que hay varias irregularidades para su nombramiento y también se ha pedido que tanto Contraloría como Fiscalía analicen sus bienes y patrimonios. Esto fue lo que señalaron. Informarles a ustedes que hoy presentaremos una denuncia como juicio político ante el señor Sebastián Mateo Corral Bustamante. Plantearemos eso considerando que el gobierno del señor Lasso y sus funcionarios nos mintieron al país, porque el momento que se contrató al señor Sebastián Corral se incumplió cuando él en declaración patrimonial manifiesta claramente que tiene contratos con el Estado. Eso le inhabilita directamente y aún a pesar de eso, él siguió trabajando como funcionario público, es decir, nuestra denuncia en el juicio político básicamente es por un incumplimiento sistemático en sus funciones. No cumplió como debía cumplir y de hecho, a pesar de que sabía que había cometido una ilegalidad, se presentó en los medios de comunicación a decir que estaba claro de esa ilegalidad y que no le importaba. Ahí también hay responsabilidad de parte del Ministerio de Trabajo, de parte del excontralor de la Nación, así como también de funcionarios como el expresidente de la República. Hoy por hoy haremos este juicio político porque me da la potestad la Constitución en el artículo 120, numeral 9, así como también en el artículo 131. Procederemos también con una investigación de acuerdo también a las declaraciones patrimoniales que ha hecho el señor Sebastián Corral, en donde en un principio plantea una deuda de aproximadamente 6 millones de dólares y luego, al final de su gestión, la deuda es apenas de 2 millones. ¿Qué pasó con esos 3.3 millones? Además, también, el señor tenía en una cuenta de bancos del Pichincha en Panamá dineros y se habla de un efectivo de $240,000. Un funcionario público no puede tener dinero en paraísos fiscales. Y eso está claro en la consulta popular del 2017. Seguiremos trabajando en función de ir determinando las inconsistencias que el señor realizó durante sus funciones, además, considerando que estaba al frente de la Secretaría General de Administración Pública y que debía dar respuesta a lineamientos adecuados para la política pública, que no fueron generados. No hubieron reuniones con los gabinetes sectoriales tan importantes en ese momento debido a la situación de seguridad que vivía el país. No hubo ningún lineamiento. Nadie sabía qué hacer. Ningún ministerio sabía cómo actuar. Y eso era una responsabilidad del secretario general de Administración Pública y gabinetes de la República del país. Estas son los elementos con los que trabajaremos para el juicio político que se establece con el señor Sebastián Corral Bustamante.
Muchas gracias. Asambleísta, además de haber tenido dineros en un banco en Panamá, ¿el señor también tenía o representaba alguna empresa de paraísos fiscales? Claro que sí. De hecho, ya el tener los dineros en el banco del Pichincha y está ya yéndose en contra de lo que determina la consulta popular del 2017, es decir, él no podía ejercer cargo público, o sea, es obvio eso, estaba contraveniendo la ley. Ese es uno de los elementos también que serán tomados en cuenta en el juicio político. A propósito, el ministro de Deporte actual, el señor Guzmán, también es accionista del banco. Está llamado a comparecer a la comisión de fiscalización. Y también creo que tiene dineros fuera del país y en Panamá mismo. Así es. ¿Hay alguna incorrección de él? Mire, claro que él está incumpliendo con la ley. Y por esa razón nosotros queremos sentar un precedente, señores periodistas, pueblo ecuatoriano, queremos plantear un precedente de que esas acciones no se pueden hacer. No puede ser justo que un representante del Estado incumpla la ley y vaya a un medio de comunicación a decir que no pasa nada, que simplemente es cierto y punto. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Claro que es cierto lo que usted dice y claro que nosotros le hemos llamado a la Comisión de Fiscalización para que responda y claro que también la Contraloría empieza también una indagación con respecto a este tema. Sabemos cuál fue ya la investigación y los resultados de la Contraloría y que fue incluso llamado también a fiscalización el Contralor General del Estado para que pueda informar todas estas irregularidades del señor Sebastián Corral. Tenemos elementos contundentes como para llamar a juicio político al señor Sebastián Mateo Corral Bustamante. Pedido de juicio político que se dio hace pocos minutos aquí en Asamblea Nacional, en donde también existen otros temas. Entre ellos, hoy está dándose el primer debate de la ley de extinción de dominio, lavado de activos, y a la par también se están pronunciando los otros legisladores en lo referente a lo que es la investigación que está llevándose en el caso Purga y Metástasis. Nosotros vamos a estar atentos para llevarles más información. Elba, tú continúas. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Muchísimas gracias, Rolando, por contarnos un poco más acerca de esos detalles que se dan en el legislativo. Como escuchamos, Revolución Ciudadana propone un pedido de juicio político contra Sebastián Corral, quien fue exsecretario de Administración y Gabinete en el gobierno del expresidente Guillermo Lasso. Como les mencionamos, en este caso, este juicio político se sustentaría en un incumplimiento sistemático en sus funciones.